Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una linda semana llena de bendiciones, pero sobre todo de mucho aprendizaje de la palabra de Dios y sobre todo, lo más importante, estar sostenidos, agarrados y de la mano de Dios sobre todo, que eso es lo más importante para poder tener una semana bendecida. Comencemos con este estudio, pero antes de eso, oremos y entreguemos este tiempo en las manos del Señor, que sea Él dirigiéndonos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la gran bendición de poder aprender cada día de tu palabra, de poder conocerte cada vez más, de poder entender cuál es el propósito de nosotros, de poder entender los fundamentos que debemos tener bien claros como hijos tuyos, como creyentes, como cristianos que somos. Muchísimas gracias por tu palabra que has dejado escrita para que podamos estudiarla, podamos leerla cada día y poder darnos cuenta de cómo tú provees, cómo tú nos bendices, cómo tú siempre estás con nosotros, quién eres tú y cuál es el propósito de nosotros. Mi Padre, somos tan bendecidos de poder tenerla. Sabemos y entendemos que es nuestro manual de vida y muchísimas gracias por eso. También te pido bendiciones por cada uno de mis hermanos que en este momento están esperando este estudio, que quieren aprender más de ti, que quieren fortalecerse espiritualmente, porque eso es necesario como hijos tuyos que somos, porque vivimos en este mundo que las personas no entienden quién eres, no quieren aprender de ti, no quieren saber de ti, y estamos llamados a cumplir el propósito de llevar tu evangelio. Mi Padre, te pido que seas tú hablando a través de este estudio y que podamos entender claramente acerca de tu palabra. Mi Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis queridos y amados hermanos, comencemos. Hoy estamos en la cuarta semana aprendiendo de los fundamentos del cristianismo, los fundamentos que debemos tener bien claros, que debemos entender cuando decimos que somos creyentes, que somos cristianos, pero debemos saber y fortalecernos espiritualmente por medio de la palabra de Dios y poder entender qué quiere decir eso. Esta semana vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús. ¿Qué vamos a aprender acerca de la muerte de Jesús? Es el amor que Él demostró hacia nosotros y que el perdón es posible por medio de la muerte de Jesús por nuestros pecados. ¿Y por qué fue posible todo eso? Por el amor que tuvo hacia nosotros para poder ir y ser clavado en ese madero y derramar su sangre y pagar el precio que nadie en este mundo podía haber pagado, sino solo Él. Los pasajes que vamos a estar viendo son en Juan capítulo 19. Recuerden que hace 2 o 3 semanas les había recomendado que comenzaran a leer el libro de Juan, que lo leyeran, si lo terminan, fueran a Efesios, y que si lo ya leían, volvieran a dar una repasada al libro de Juan. Si ya ha hecho eso, entonces para usted va a ser muy claro este estudio y va a entender bastantes cosas de las que vamos a estar hablando. Muy importante que lo que vamos a estar hablando es acerca del amor que Dios tuvo con nosotros para poder ir a la cruz y pagar el precio que no podíamos pagar. Eso es amor. Hoy en día las personas usan la palabra amor o amar cosas de muchas maneras. A menudo esta palabra, no a menudo, casi siempre esta palabra es usada a la ligera. La mayoría de las personas no entienden el verdadero significado de lo que es amar. Inclusive podemos ver en la televisión o podemos escuchar a nuestros vecinos o familiares o compañeros de trabajo o cualquier otra persona decir que aman profundamente un río o que ama profundamente su casa, hablando de cosas físicas. Personas que afirman amar a su familia, pero por no entender el verdadero significado de amar, en la forma en que viven, no tiene nada que ver con lo que dicen. Dicen amar a su familia, pero hacen todo lo contrario de lo que es el amor. Otras personas dicen amar cosas físicas como su automóvil, otros dicen amar el trabajo o simplemente a un equipo de fútbol. Dicen amar a un equipo de fútbol cuando son cosas pasajeras. Es porque tienen transgiversado el verdadero significado de amar.
Sin embargo, podemos ver en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo el verdadero significado de lo que es amar. Él dio su vida por nosotros, porque nos amó. Y esa es una acción que demuestra lo que significa el verdadero amor, un amor verdadero. Dios mandó a su Hijo a que muriera por nosotros por amor, pero para algo más importante también es para darnos salvación. Jesús murió para que tuviéramos para que no tuviéramos que morir eternamente. A pesar de que Él era inocente y nosotros merecíamos ese castigo, Él lo hizo, Él pagó el precio. Podemos ver esa demostración de amor. Él nos dio salvación. Ya no vamos a ir directamente a la paila, como siempre he dicho, sino que Él nos dio vida eterna, vida en abundancia. Entonces podemos darnos cuenta del verdadero significado de amor. Les hago una pregunta, mis queridos y amados hermanos. ¿Fue la muerte de Jesús un plan de Dios para la humanidad? ¿Qué piensa usted? Si está usted listo, ya leyó el libro de Juan, ahora mismo igual, abra su Biblia y veamos Juan capítulo 19 y veamos los primeros versículos del 8 al 11, son los que vamos a estar viendo en este momento. Dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En estos primeros versículos estamos dándonos cuenta de que Jesús estaba ante Pilato. Veamos que ya pasaron muchas otras cosas. Judas ya lo traicionó, entregó las monedas, se arrepintió, fue llevado a la casa de Caifás, después de ahí fue sacado, fue llevado con Pilato, y en alguno de estos momentos ya comienza con estos versículos, y cuando dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Él era, como sabemos, en ese tiempo era el que gobernaba, el que dirigía o el que hacía valer la ley, que en ese tiempo era de los romanos. Él, como un buen político o persona que no quería ver revueltas de las personas, quiso complacer a las personas y hacer ciertas cosas para poder complacer a la multitud que quería o tenía un solo propósito. ¿Y cuál era ese? Que mataran a nuestro Señor Jesucristo. Aquí me pareció muy importante lo que dice este versículo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entonces, él tenía miedo de una trifulca, tenía miedo de que las personas se fueran a levantar contra el gobierno en ese tiempo y pudiera hacer cosas peores. Él tal vez fuera destituido de su puesto o muchas otras cosas que pueden suceder. Lo mismo que podemos ver ahora. Muchos políticos o personas de altos rangos del gobierno tratan de complacer lo que muchas veces las trifulcas hacen para no estar de enemigos con ellos y hacerles creer que muchas veces tienen la razón, aunque no sea así. Simplemente se levantan y en cosas equivocadas, y es lo mismo que estaba pasando en este momento. No tenían la razón de hacer lo que estaban haciendo con Jesús, no tenían ningún motivo para hacerlo. Simplemente por egoísmo, por celos, por envidia y por muchas otras razones lo querían hacer. Entonces lo llevaron ante Pilato para que él lo juzgara, y acusándolo de blasfemia basándose a la ley que había entre los judíos en ese tiempo,
ellos lo llevaron ante Pilato para que él lo ajusticiara y pudiera cumplir los deseos que en ese momento esa gente estaba queriendo. Entonces, veamos al versículo número 2. Y entró otra vez en el pretorio y dijo Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Aquí podemos ver que el apóstol Juan nos está enseñando que había mucha tensión en ese momento. Él hasta cierto punto no sabía qué hacer, pero estaba viendo la forma de cómo complacer a la gente que estaba afuera gritando y pidiendo que lo mataran o que ajusticiaran a nuestro Señor Jesucristo. Algo muy que me gusta ver de estos versículos es todo ese momento, cómo se estaban presentando todas las acciones, todo lo que estaba sucediendo entre la gente que estaba afuera, dentro del pretorio, entre Pilato, entre Jesús. Es algo impresionante. Lo que a mí me causa más impresión, por supuesto, es lo que Jesús estaba pasando en ese momento. Estaba siendo traicionado, la gente que en algún momento le estaban lanzando ramas y mantos para cuando fue la entrada triunfal, en ese momento estaban afuera gritando que le crucificaran. Estaba delante de un hombre que creía tener mayor justicia que él, que tener un puesto mayor que él, y sin embargo él no dijo nada. Y eso es algo que es inconcebible para nosotros como los seres humanos. Él, por amor a la humanidad, a obedecer lo que el Padre le había mandado hacer, cumplió paso a paso lo que estaba sucediendo en ese momento. Y son cosas muy, muy duras que nosotros debemos darnos cuenta que estaba sucediendo. Nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y ahora las personas que no conocen de Jesús viven una manera que es completamente desordenada, y que si nos damos cuenta estamos no poniendo o dando la importancia que debe de ser al sacrificio que Él hizo, el ejemplo que Él nos dejó, y sobre todo debemos darnos cuenta que el gran amor que demostró a la humanidad para poder hacerlo. Y es algo increíble en que debemos entender y tener muy claro nosotros como hijos de Dios. Hay veces, o muchas veces, escuchamos los relatos, las historias o prédicas o lo que se enseña de la Biblia, y a veces lo escuchamos y como que no le tomamos mucha importancia porque lo escuchamos seguido, pero no debe de ser así. Debe ser muy importante para nosotros darnos cuenta de los ejemplos de Jesús y lo que Él hizo. Y es maravilloso darnos cuenta de todo el sufrimiento que pasó desde que llegó a Pilato hasta que llegó a la cruz y murió. Y para mí lo que más puedo decir y lo que más me impresiona es la gran demostración de amor que tuvo. Jesús fue arrestado y crucificado, ¿pero por qué? Porque había un plan. Ese o cuál era el propósito de Dios, era que se cumpliera paso a paso lo que Él había mandado a su Hijo hacer. Jesús murió para que en Él tengamos vida eterna. Nadie podía pagar el precio. Nadie puede darnos un regalo tan grande como ese. Ningún Dios, ninguna persona, nadie de este planeta, de ningún otro o cualquier otro lado que usted pueda imaginarse podía haber hecho lo que Jesús hizo por nosotros. Nadie, solo Él. Entonces debemos agradecer cada día, darnos cuenta de la gran bendición que tenemos, darnos cuenta de ese gran regalo, y lo mínimo que podemos hacer es alabarle, adorarle y servirle. Y es lo mínimo que podemos hacer como agradecimiento de lo que Él hizo por nosotros. No para devolver lo que Él hizo. No para decir que, bueno, ahora Él hizo eso por mí, yo tengo que hacerlo para poder cumplir con algo. No, sino por sentir ese gozo, sentir y darnos cuenta de qué hizo Él por nosotros.
Vamos al versículo número 10 que dice, entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para sacrificarte y que tengo autoridad para soltarte? En el versículo número 9 habíamos leído, entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Él tenía ciertas dudas de quién era él, pero también hasta cierto punto él era supersticioso y quería darse cuenta qué es lo que estaba haciendo, porque también tenía un poco de miedo. Algo muy importante que dice el número 10, dice, entonces dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? La verdad no tenía tanta autoridad para eso, porque a la final terminó haciendo lo que la gente afuera estaba haciendo, o sea, su autoridad no era como él creía que era, pero en cambio sabemos que a quién estaban crucificando, a quién estaban ajusticiando, golpeando y criticando y haciendo todo lo que estaban haciendo, era alguien que de verdad tenía autoridad, y quien era nuestro Señor Jesucristo, simplemente que Él tenía que cumplir, había un plan, había un propósito y Él lo estaba cumpliendo. Él no era alguien que estaba al filo de la muerte, que su vida estaba pendiendo de un hilo, no era así, simplemente estaba cumpliendo con un propósito. Hoy en día podemos darnos cuenta que muchas personas que están condenadas a muerte, esperan hasta el último minuto o están esperanzados hasta el último minuto para ser salvados, ya sea esperando una llamada telefónica o esperando una autoridad de alto rango que diga no lo maten, o tal vez la decisión de un juez o muchas otras razones por las cuales. Pero Jesús no estaba en esa situación. Jesús no estaba su vida pendiendo de un hilo. Si Él quería, podía acabar con todo lo que estaba sucediendo en ese momento, pero no es así. Sabemos que Él estaba cumpliendo con el plan, sabemos que Él estaba por amor haciendo todo lo que estaba haciendo, para poder quitarnos de ese yugo del cual nosotros estábamos agarrados, que era el pecado, poder limpiarnos de los pecados, poder liberarnos y poder tener una vida eterna. Eso es maravilloso. Entonces, no estaba en esa situación, no importaba qué tan autoritario él se sentía, Pilato, en ese momento. La verdad, las cosas estaban sucediendo porque estaban escritas que así deberían de suceder. No dependía ni de los judíos, ni de Pilato, ni de las leyes en ese momento, sino todo dependía del plan que ya estaba escrito por Dios y que Jesús lo estaba cumpliendo cabalmente. Versículo número 11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no le fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Eso es lo que estaba hablando anteriormente. Todo estaba sucediendo de una manera injusta, a cuestión de lo que le estaba pasando a Jesús, era de una manera injusta, nadie que se sentía con autoridad tenía más autoridad que Jesús. Él estaba obedeciendo y cumpliendo a cabalidad todo lo que estaba pasando. Entonces podemos darnos cuenta en estos versículos de eso. Vayamos a otros versículos, que es en Juan capítulo 19, versículos 16, 17 y 18. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Pero primero leamos. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Aquí podemos darnos cuenta en este versículo que lo tomaron pues y se lo llevaron. Sabemos qué fue lo que pasó, ya lo sacaron de ahí, le dijeron ya llévenselo para que lo crucificaran. Todo esto que estaba pasando, siempre me doy, no cabe duda, que esto debe ser recordado muy claramente en nuestras mentes todo el tiempo. Jesús hizo algo, entregó su vida por alguien que no lo merecía. Nosotros no hicimos nada para poder merecer eso. No somos la última Coca-Cola del desierto para decir yo voy a dar mi vida por ellos, o Dios dijo voy a mandar a mi hijo a morir por ellos porque son la gran cosa. No,
Somos viles pecadores que tenemos la tendencia a siempre hacer lo malo, a siempre rebelarnos, a siempre hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Un ejemplo del verdadero significado de amor de lo que Dios o Jesús hizo por nosotros es, por ejemplo, usted iría a una cárcel y diría, yo quiero que liberan al peor preso que tienen aquí, y a cambio yo voy a dejar a mi hijo para que él pague la pena de ese. ¿Usted haría eso? Por supuesto que no. ¿Sería capaz de demostrar el amor de esa manera? Por supuesto que no. Nosotros seres humanos tenemos y sabemos que no haríamos eso, pero Dios en su gran amor, es lo que Él hizo. Entregó a su Hijo o mandó a su Hijo a morir por nosotros para pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar, para salvarnos de la condena eterna de la cual nosotros estábamos ya destinados. Entonces, esto quiero que quede bien claro en nuestras mentes, que podamos recordarlo todo el tiempo porque es muy importante. En estos versículos dice, dio a su cruz, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. Él salió voluntariamente, a pesar de todo lo que había pasado, había sido maltratado, flagelado, golpeado, puesto una corona de espinas, y podemos narrar todo lo que pasó en ese momento, en la forma en que fue flagelado, su cuerpo destrozado, sangrando. Podemos hablar también del flagelo, la forma que tenía. Era de unas correitas un poco cortas, pero enredadas tal vez con unas bolitas de hierro, y en las puntas con pedacitos de hueso que a la hora que era flagelada la persona arrancaba pedazos de piel, y sufrió y soportó todo esos golpes que podrían haber destrozado su cuerpo. Después fue levantado de ahí, puesto una corona de espinas, unas espinas muy grandes que pudieron haber traspasado hasta su cráneo y poder hecho mucho daño. Por supuesto que sí. No puedo imaginarme, es increíble el dolor que pudo haber soportado todo ese proceso. Y después de eso salir y empezar a cargar un pedazo de madera pesado, y lo hizo voluntariamente. Si él cualquiera de nosotros sufriendo o teniendo un sufrimiento muy grande, ¿qué haríamos? Si tuviéramos la oportunidad, saldríamos corriendo. Si tuviéramos la oportunidad, acabaríamos con eso. Sin embargo, él podía hacerlo. Él podía mandar llamar a los ángeles y le podrían salvar y llevárselo de ahí, acabar con toda la humanidad, o simplemente no comenzar con todo ese proceso desde el principio para llegar a ese sufrimiento. Él tenía la autoridad de hacerlo, podía hacerlo, sin embargo no lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Por amor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. Entonces el versículo número 18 dice, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Jesús sufrió voluntariamente. Jesús sufrió y murió en nuestro lugar. Ocupó nuestro lugar. Pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Jesús, siendo inocente, sufrió y murió en nuestro lugar. Jesús fue crucificado a dos ladrones o dos malhechores, siendo inocente, sin ser culpable, sin tener que hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué él tuvo que sufrir o padecer todo eso? Por amor, para pagar el pecado que nosotros habíamos cometido, los pecados que nosotros habíamos cometido. Nuestro Señor Jesucristo sufrió y murió por nosotros. Él pagó el precio. Y eso tiene que estar bien claro en nuestras mentes. Veamos en los versículos del mismo capítulo 19, del 28 al 30, que nos dice.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estaba ahí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces sabemos y entendemos muy claramente esta parte de la Escritura. Hemos leído muchas veces, hemos visto dramas y ha habido muchas películas durante muchos años que nos hablan acerca de este último momento en el que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Entonces él en su cuerpo humano tenía esas necesidades, por supuesto que sí, pero en ese momento estaba teniendo sed, o estaba pidiendo o hablando o diciendo que tenía sed para que se cumpliese lo que estaba escrito. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon el vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Sabemos que ¿cómo se llama? Perdón, casi se me cae el libro y el teléfono. Sabiendo que entendemos que la mezcla que tenían en ese tiempo ahí para darle a las personas que estaban siendo crucificadas era para que pudieran durar un poco más, para que su agonía fuera alargada por un tiempo más, porque el propósito de la crucifixión era que sufrieran, que su muerte fuera tan dolorosa, tan lenta, que sintieran la agonía el mayor tiempo posible. Ese era el propósito de las personas que eran crucificadas, que pudieran sufrir en su máxima expresión. Y es lo que estaba pasando en nuestro Señor Jesucristo. Es un dolor terrible, un sufrimiento terrible que muchas veces lo decimos y lo tomamos a la ligera, como que fuera algo fácil de hacer. Sin embargo, no fue fácil, fue algo totalmente increíble, y debemos darnos cuenta que es un gran dolor, un gran sufrimiento que Él pasó por nuestros pecados, y que muchas veces no le damos el valor que debemos darle. Sobre todo cuando no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Sobre todo cuando no nos importa nada de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Sobre todo cuando desobedecemos. Sobre todo cuando tratamos de vivir conforme a lo que nosotros pensamos que está bien y no conforme a lo que dice la Biblia. Cuando desobedecemos o simplemente no somos hacedores de la palabra de Dios. Entonces, cuando no hacemos nada de eso, estamos tomando muy a la ligera el gran sufrimiento que Jesucristo hizo por usted y por mí y por todos. No le tomemos a la ligera. No le pongamos o sigamos escuchándolo como seguimos escuchando durante mucho tiempo, y termina el estudio, termina el momento en que lo leemos, termina y volvemos a nuestra vida tal y como era antes. No, cada vez que escuchamos y nos damos cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros, nuestra vida debe ser cambiada, y debemos entender que debemos cambiar nuestra forma de vida, porque Él lo hizo por nosotros. Nadie más pudo haber hecho eso por nosotros. Ni usted ni yo podemos hacer eso por alguien. Debemos entender que este es el verdadero significado de una demostración de amor. Debemos entender que el propósito de esta acción es para que nosotros tengamos vida eterna. Nos hayamos sido salvados de la muerte eterna, de ir directamente a la paila, a lo cual ya estábamos directos a ir. Sin embargo, Él por amor, con su sangre nos limpió, nos liberó de las cadenas del pecado. Y debemos darnos cuenta que debemos cambiar. Eso debe transformar nuestras vidas. Eso debe de ser lo mayor, más bien es
lo mayor que podemos darnos cuenta que nuestra vida debe ser diferente, no ser conformada a este mundo, sino conformada conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la mejor forma de mostrar a las personas que de verdad entendemos el verdadero significado del amor de Jesús hacia nosotros y el verdadero significado del sufrimiento de Cristo en la cruz. Si hacemos todo lo que les dije que no debemos de hacer conformados a este mundo, entonces no le estamos dando el verdadero valor y la verdadera importancia a lo que Jesús hizo en la cruz. Sobre todo cuando decimos que somos creyentes, sobre todo cuando decimos que somos hijos de Dios. Si nuestra vida no está siendo cambiada, si nuestra vida no está siendo diferente a las demás personas, entonces no le estamos dando el valor, el verdadero valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que tenemos esperanza porque la obediencia de Cristo fue perfecta. El Padre lo mandó a hacer algo y Él lo hizo cabalmente. Tenemos esperanza porque la obra de Jesucristo fue suficiente. El sacrificio que Él hizo fue suficiente. No tuvo que hacer otras cosas. No depende de nosotros hacer más cosas para poder recibir la salvación. Ya nos fue dada por el sacrificio que Él hizo. No depende de nosotros hacer cualquier otra cosita para poder recibir la salvación. No, el sacrificio que Él hizo en la cruz fue completamente suficiente para poder limpiarnos y darnos salvación. Nuestra vida debe ser transformada. Es lo que yo les puedo decir claramente. Debe ser transformada y es la mejor manera de poder mostrar y dar valor al sacrificio o de verdad darle la importancia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer cada día? Agradecer a diario el perdón de nuestros pecados. Debemos cultivar un corazón agradecido, tal como lo hizo el salmista o como lo hicieron los salmistas, como lo hizo muchos otros hombres de Dios que podemos verlos en las Sagradas Escrituras. Debemos recordar siempre de dónde nos sacó el Señor y agradecer por haber sido perdonados para siempre. De dónde nos sacó y el haber sido perdonados. Debemos recordarlo. Muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y eso es malo. Siempre debemos recordar de dónde estábamos, quiénes éramos antes. En cambio, dónde estamos ahora, quiénes somos y a quién obedecemos y reconocemos quién es nuestro Dios. Adorar a Dios a diario por nuestra salvación. Adorarlo con nuestros labios, con nuestra vida, viviendo una vida que glorifique a Dios, no viviendo una vida como se nos da la gana. A muchas personas les suena fuerte esta palabra, pero es la verdad. Si nosotros vivimos conforme a nuestra propia voluntad y no conforme a la voluntad de Dios, no estamos reconociendo ni dando el valor a nuestra salvación, ni al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ni al pago que Jesucristo dio para poder salvarnos. Debemos hacer o vivir siempre tratando de reflejar lo que Dios hizo a nosotros, de reflejar cómo vive una persona que reconoce que ha sido perdonada, que ha sido salvada, pero que sobre todo ha recibido el amor de Dios. Y la mejor manera que podemos hacer es poder servir a los demás, poder ayudar a los demás y poder seguir y tener una vida conforme a las Escrituras, que debemos vivirla como hijos de Dios. Debemos poner en práctica, mis queridos y amados hermanos, mostrar al mundo cómo es un verdadero creyente, mostrar al mundo cómo se vive o cómo debemos vivir una vida agradecida a lo que Dios hizo en la cruz. ¿Por qué murió por nosotros? ¿Cómo mostró su amor? ¿Por qué somos salvos? ¿Cómo fuimos limpiados? ¿Su sangre fue suficiente? Por supuesto que sí. Y
reconocer el gran dolor que Jesús tuvo que haber pasado para obedecer al Padre y mostrar el amor hacia nosotros. Es algo maravilloso, es algo que debemos tener en cuenta y que no debe ser tomado o oído a la ligera. La manera en que podemos demostrar que no es tomado a la ligera es mostrar una vida conforme a la voluntad de Dios. Bueno, mis queridos y amados hermanos, podríamos seguir hablando mucho acerca de la muerte de Jesús, de su amor, de su sacrificio, quiénes somos, quiénes éramos antes, por qué somos salvos. Sigan leyendo el libro de Juan. Seguiremos viendo más estudios en las próximas semanas y también estaremos basados en los versículos o en los capítulos de Juan. Sigan con la lectura y espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Recuerden que estamos hablando de los fundamentos de ser cristianos, el fundamento del cristianismo, y que debe ser muy grabado en nuestras mentes, pero para que podamos, para que esto quede grabado en nuestras mentes, hay que ponerlo en práctica. Cuando leemos, simplemente leemos, pero no ponemos en práctica, la verdad se olvidan las cosas, y queda ahí como un conocimiento guardado. Entonces, eso no sirve de mucho. Lo que aprendamos o lo que escuche, ya sea leyendo o escuchando aquí, hay que ponerlo en práctica. Salgamos al mundo, compartamos con las personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, y es la manera en que va a quedar sembrado en nuestros corazones, en nuestras mentes de una manera increíble. Y usted se dará cuenta cómo Dios nos bendice de esa manera. Muchísimas gracias, mis hermanos, que tengan una linda semana y nos vemos próximamente.